El surgimiento del terror adquiere relevancia en tanto nos acercamos al plebiscito del 4 de septiembre. Para los más añosos que en 1970 vivieron el proceso electoral que llevó a la presidencia a Salvador Allende, también un 4 de septiembre, recordarán cómo la derecha descargó toda su furia, todo su arsenal apocalíptico fundado en la mentira para evitar modificar el status quo. Sus partidos políticos y sus gremios empresariales afines usaron todos los medios para frenar que la voluntad popular se expresara y se materializara eligiendo a quien ofrecía cambiar el país. La infaltable cadena mercurial, junto a los gremios más reaccionarios del país desde un comienzo, prepararon la estrategia para impedir los cambios. Y es que los sectores que se resisten al cambio a lo largo de la historia, no solo en nuestro país, siempre han utilizado todos los medios lícitos e ilícitos para evitarlo. El terror que provoca miedo es una herramienta eficaz que siempre le ha sido cómoda a quienes ostentan el poder. El cambio, la mayoría de las veces, supone avanzar, y avanzar implica transformar, superar el estado de las cosas. En política, implica superar las relaciones de poder de una sociedad. Significa en alguna medida distribuir un poco del poder y al mismo tiempo distribuir parte de la riqueza que controlan quienes ostentan el poder. Las transformaciones sociales y políticas que demandan las mayorías que conforman las sociedades no son etéreas, no son románticas, son concretas. Se traducen en peticiones posibles para mejorar las condiciones materiales en las que se vive. Siempre las transformaciones implican eso, cambiar para avanzar, cambiar para mejorar. No podría entenderse una demanda social, una reivindicación del pueblo para cambiar algo que implique retroceder. Siempre ha sido así. En la esclavitud, en el feudalismo, siempre los poderosos, aquellos que ostentaban el poder ilegítimo, se opusieron a las transformaciones. Hubo que hacer mucho para cambiar. En la era moderna, desde la Revolución Francesa en adelante, han sido un bloque complejo y muchas veces difícil de sortear. Siempre han usado la mentira como arma predilecta para engañar e impedir que el cambio sea posible. Chile tiene experiencia en eso. Recordar el 4 de septiembre de 1970 es ilustrativo de cómo la derecha chilena ha mentido a lo largo de los años. Medio siglo ha pasado y la derecha en eso no ha cambiado. Después del golpe militar de 1973, el sector dominante del país se aferró al poder, construyendo un arsenal teórico fundado en la deformación histórica y en la construcción de un modelo que, lleno de injusticias, hizo de nuestro país uno de los más desiguales del planeta. Hoy se avisora un cambio democrático que recién, una vez aprobada la Carta Fundamental, abre la posibilidad de comenzar a recuperar derechos. En este escenario, la derecha chilena muestra su verdadera cara, su cara reaccionaria. Muestra que la democracia para ella no es más que un medio para proteger sus espurios intereses y derechos mal habidos. La campaña del terror, fundada en los añejos discursos de la propiedad privada, la libertad, la familia, no dejan de ser más que mentiras envueltas en un relato pasado de moda que solo busca confundir y engañar a los más desinformados. Al mismo tiempo, devela el desprecio que ésta tiene y siente respecto del pueblo chileno. Este 4 de septiembre, el pueblo, ante sí, por primera vez en su historia, tiene la posibilidad de ser actor verdadero de los cambios que se avecinan. La derecha lo sabe y por eso jugará todas sus cartas, marcadas y manchadas hasta el final. La respuesta de quienes abrieron este proceso constituyente, el pueblo, la ciudadanía, los movimientos sociales, que concluye el 4 de septiembre, es no dar créditos a las campañas del terror, montarse firme en las convicciones que levantaron las demandas sociales para comenzar a reconstruir el país sobre la base de mayor justicia social y mayor cohesión social. Hola, estimados amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes, en un programa de debate social en la radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el 102.5 FM del dial, y a través de nuestra señal online, @canal.social, bajo la dirección de la periodista Ana Muga Sáez y de nuestra compañera Miriam Campuzano. ¿Cómo estás, Miriam?
Muy bien, Luis, en otro capítulo de Debate Social, aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile, escuchándote atenta, y qué bonito recordar el 4 de septiembre para las mayorías, aunque creo que eso le causa resquemor a esta pequeña minoría que se acostumbró a dominarnos, a creer que solo los intelectuales, el tecnicismo está por sobre las necesidades más urgentes de las mayorías. Quizás para ellos no es una fecha grata, y por eso tanta aberración y tanta ilicitud que los ha caracterizado en esta campaña, que cabe recalcar, la empezaron mucho antes del plazo oficial, y que para ellos esto de todo vale con tal de defender sus privilegios, ha sido resguardado y ha sido imperioso para lograr permear en aquellas mentes que todavía no están claras o que están confundidas o que tienen legítimo temor a los cambios. Yo te escuchaba hablar hace un momento de los cambios y de legítimo temor, pero creo que las necesidades, la urgencia de tener un Chile más equitativo, un Chile menos desigual, al menos en el plano económico, hacen que de flaquezas se crean estas enormes potencialidades. Así es. Que nos unen. Así es, mira, solamente basta ver la campaña del temor, del terror que han infundido, cómo los medios de comunicación de manera desvergonzada ya se han puesto al servicio del rechazo. Tú ves todos los canales, incluido Televisión Nacional, es decir, el canal público que debiera mantener una determinada o un poco de prudencia. Por lo menos una neutralidad. Claro, los tipos se descontrolan y muestran su verdadera cara, los animadores, los conductores, las caras visibles, los canales de televisión, pero ha sido en algunos canales ya vergonzoso el nivel de mentira que han instalado. Sí, así tenemos casos en horario prime, que dan estos debates como el de los indecisos, donde se les paga descaradamente a los actores, se les maquilla, para que vayan y que previo al programa se los va pauteando de cómo ponerse del lado de la opción del rechazo. Y están los periodistas de esos canales, de esos medios que transmiten, que están también formando parte de esta falta de ética a la profesión. Una falta de ética totalmente descarada. No han escatimado esfuerzos ni recursos para invertir en estas campañas de desinformación. No contento con controlar no solo la televisión abierta, los radios, las cadenas de radio de los grandes poderosos, las redes, los fake news, la cantidad inmensa de bots que hay, que andan en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok y en tantas otras redes sociales, han financiado una edición que no tenemos una claridad de la cantidad exacta, pero que se andan distribuyendo, Luis, gratuitamente, para que los vendedores ambulantes las entreguen al precio. Es gravísimo. ¿Cuánto cuesta para alguna entidad o un colegio imprimir un libro o una escuela? Pero ellos tienen la danza de millones. Por eso es importante que los auditores de Radio Universidad de Chile adviertan, alerten a los demás amigos, amigas, familiares, de que no compren estas constituciones que se están vendiendo en las calles del centro de Santiago, que están todas adulteradas. Ya descubrimos varias adulteradas, y se les regalan a los vendedores ambulantes. Se les regalan a los vendedores ambulantes, y ellos la venden a 3.000, 4.000, 5.000 pesos. ¿Quién hace eso? Supuestamente para ayudarlos a que tengan capital y vuelvan a invertir. O sea, en el fondo también lo que ellos públicamente atacan a la alcaldesa de Santiago Centro lo están fomentando. Así es. Entonces, por todo lado es ganar y ganar. Yo tuve una conversación con uno de los compañeros, soy chilena, ecuatoriana, y me acerqué a ver unas artesanías de Ecuador, y me contaba que le llegaron una caja. Entonces, ¿ellos qué iban a hacer? Entonces, y yo, cuidado, son las adulteradas, los advertí, pero obviamente sus necesidades ellos van a recurrir a... Son gratis, además, las venden a 3.000, 4.000 pesos. Entonces es gravísimo lo que está pasando. También estaba viendo en las redes que Constanza V, ex convencional constituyente, está entregando un cuadernillo que se hace llamar el Manual del Rechazo.
para que cuando, y advirtiéndole a la gente de la provincia que cuando le entreguen el borrador de la propuesta de la nueva Constitución, ellos cada capítulo vayan en ese manual a buscar por qué hay que rechazarla. Okay. El nivel de bajeza es total. Total. Bueno, es la derecha chilena, lo hemos dicho varias veces, esta derecha chilena, quizás la derecha más derechista que hay en todo el continente, incluido la derecha norteamericana, la derecha estadounidense. Siempre lo hemos dicho, esta derecha más a la derecha de Donald Trump. Bueno, que se opone a cualquier cambio y por eso es tremendamente relevante que avancemos y ganemos el 4 de septiembre como un primer paso para comenzar a reconstruir nuestro país. Pasando a otro tema, Miriam, me contabas en la mañana que escuchaste el debate un poco sobre pensiones. Creo que es relevante abordarlo. Sí, es un tema que se está tomando la conversación espontánea porque a todos nos afecta el tema de las pensiones, a todos los trabajadores. Sigue siendo la demanda más importante. Sigue siendo el principal foco donde no solo los sindicalistas, los trabajadores, sino la ama de casa también está atento a ese tema porque si Dios quiere y con toda la fe se aprueba la nueva Constitución, el trabajo no remunerado también se considera reconocido, el trabajo doméstico, sí. Será reconocido para el tema previsional, o sea, es una deuda histórica que tenía Chile con las mujeres. Y escuchaba en este mismo medio, en Radio Universidad de Chile, al ex ministro de Trabajo, Osvaldo Andrade, hablar del tema de pensiones. Incluso él decía que no le veía nada de mal que una entidad pública maneje el total de las cotizaciones obligatorias de los trabajadores. Entonces, esperamos este mes que el ministro de Hacienda, que por otro lado también nos hace ruido, porque el ministro de Hacienda tendría que proponer una reforma previsional cuando tenemos una ministra de Trabajo que creo que se la podría hacer perfectamente, que es donde está Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Sí, mira, es relevante esto, especialmente para nuestros auditores, que se tenga claridad respecto del por qué es necesario que un órgano público sea quien administre, quien recaude, quien administre, quien pague las pensiones de nuestro país. ¿Y por qué un órgano público? Porque un órgano público, que no es lo mismo que un órgano estatal, porque este pánico que le tiene a la palabra estatal o estatismo, un órgano público es lo que ocurre en la gran mayoría de los países modernos, países desarrollados. Porque lo público dice relación con algo absolutamente contrario a lo privado, es decir, al campo del negocio, del lucro. Y un órgano público eficiente, tripartito, es decir, donde tienen representación todos los actores sociales que van a financiar esto, es perfectamente posible. Entonces, no es una idea nueva, no estamos descubriendo absolutamente nada, sino que tratando de restituir, recuperar algo que es fundamental. El tema de las pensiones, como bien dices tú, debiera estar en la cartera del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, porque tenemos sospechas fundadas. O sea, el que vuelva este tema tan importante a estar bajo el encargado de la billetera fiscal como es el ministro de Hacienda, las experiencias son nefastas. No olvidemos a Rodrigo Valdés, el más grande opositor, el más grande enemigo de las transformaciones sociales, y justamente eso generó un gran problema en nuestro país. Y por lo tanto, esta demanda que es tan sentida hay que tratar de que cumpla con la reivindicación que el pueblo mismo ha planteado. Sí, así es, y reivindicar que hasta el día de hoy el IPS, Instituto de Previsión y Seguridad, paga mejores pensiones que la AFP y no se la puede tildar que alguien metió manos en eso. Entonces, es relevante y es preocupante lo que hace el ministro de Hacienda, porque Luis en la prensa salió que participó en el Chile Day en Estados Unidos y fue a hablarle directamente a las dueñas de las AFP a darle seguridad de su estabilidad y permanencia. Se reunió, al igual como lo hizo Rodrigo Valdés cuando fue a salvar estas fusiones truchas, recuerden nuestros auditores, Argentum, bueno, todo esto que ha pasado, que le permitió a Cuprum y a Provida librarse del pago de más de 450 millones de dólares producto de estas fusiones truchas. Bueno, hoy día nuevamente Mario Marcel va a Nueva York a rendirle cuenta a MedLife, que es la dueña de Provida, a Principal, que es dueña de Cuprum, a Prudential, que es dueña de Habitat. Y eso es lo grave, por eso estamos preocupados. Sí, nos avisan por interno que está entrando la ex convencional constituyente Manuel Arroyo, con la cual estaremos hablando ahora. Bueno, como todos supimos por las
redes, por los medios. Esta semana se acabó de realizar el lanzamiento del Comando de los Movimientos Sociales por el Apruebo, lo que tendrá su punto de encuentro en la Casa del Maestro, acá en Santiago Centro. Hoy nos acompaña Manuela Arroyo, quien es abogada ex convencional y hoy vocera nacional de Modatima y una de las 3 voceras del Comando de Movimientos Sociales, y está aquí para hablarnos de ello. Hola Manuela, ¿cómo estás? Un gusto tenerte. Tú fuiste la primera convencional que entrevistamos en nuestro programa hace ya bastante tiempo, en Debate Social, una vez que fueron elegidos los 155 convencionales. A más de un año de esa fecha y con la tarea hecha. Una pregunta concreta a ti como persona, no a la activista del Movimiento del Agua, ni a la abogada. ¿Cómo ha sido este año para ti, para nuestro auditorio de Radio Universidad de Chile, Manuela? Terrible. Sí, ha sido súper difícil. Primero como hacernos cargo de la responsabilidad que significa escribir una nueva constitución, proponer, también traducir, ¿no?, todos nuestros programas, nuestras ideas en un lenguaje constitucional, traducirlo en normas, conversar con los territorios, con las organizaciones, tratar de que sea un proceso participativo, bueno, y además fue muy exigente en términos laborales para quienes vivíamos en regiones, trasladarnos, también ver qué hacer con las hijas. Es un camino igual bien, si bien como que uno tiene sus equipos y su espacio, igual es un camino bien solitario, pero al mismo tiempo también me siento muy orgullosa, siento que hicimos un gran aporte, siento que logramos nuestros objetivos, y también siento que de verdad hicimos un gran texto constitucional. Creo que la fuerza que tuvimos durante el proceso y la fuerza que hoy día tenemos para salir a contar lo que es verdaderamente esta constitución, proviene también de todo este tiempo que hemos luchado por nuestros derechos, y estar en un lugar así, en esta tribuna, a mí me hace sentir cansada, pero al mismo tiempo muy orgullosa y muy feliz, muy esperanzada también de que podamos lograr aprobar esta constitución. Sin duda, Manuela, y bueno, es un trabajo que se agradece, las mayorías lo agradecen aunque no tengan voz en los medios. Una vez inaugurado ya el Comando de los Movimientos Sociales, ¿cuál es la tarea que se han autoimpuesto como coordinación? Sí, bueno, hemos definido las distintas áreas que tenemos que cubrir como movimientos sociales. En primer lugar, hay un trabajo bien fuerte respecto a contenido. Toda la semana estamos haciendo talleres de contenido para las distintas personas, organizaciones, juntas de vecinos y quienes quieran informarse sobre el proceso constituyente. Y eso lo estamos haciendo en los distintos territorios, utilizando metodologías de educación popular, utilizando también todos nuestros conocimientos. Por otro lado, también hay un trabajo que corresponde a la franja. Aquí ha sido un trabajo maravilloso porque logramos contactar a muchísimas personas que de forma voluntaria se comprometieron a trabajar en esta franja. De hecho, tenemos más de 100 personas entre directoras, productoras, maquillaje, utilería, montajistas, gente que hace animaciones, que han trabajado voluntariamente. Y creemos que también ese es un trabajo que refleja, ¿no?, lo que somos como movimientos sociales, ¿no?, compromisos desde la autogestión, desde la organización, sin grandes recursos, pero con mucha creatividad, con mucha fuerza, ¿no? Como históricamente hemos también sido los movimientos sociales. Y además también tenemos un trabajo importante de despliegue territorial. Estamos trabajando como movimientos, ¿no? Tenemos presencia desde Arica hasta Magallanes, ya que nuestras organizaciones como Modatima, como No Más FP, como el Colegio de Profesoras y Profesores, tiene presencia a nivel nacional. Entonces, esta alianza que hicimos es una alianza que tiene un despliegue a nivel nacional, que se distingue como de la política tradicional de los partidos, porque tiene un carácter mucho más horizontal, mucho más participativo, más ciudadano, más social, más popular. Y desde ahí nuestra apuesta también es como también transmitir un relato que es distinto, ¿no? Porque si bien tenemos muchos puntos en común con quienes están en los otros comandos del apruebo respecto a la importancia de poner fin con los abusos, de la importancia de esta nueva constitución, de los derechos sociales, nuestro sello también es, por un lado, darle un carácter
popular, ¿no? Hablarle a la juventud, a la gente a las mujeres y a la gente que históricamente ha sido excluida de la toma de decisiones. Y por otro lado también, nuestra labor también es interpelar a quienes históricamente han tenido el poder y a quienes hoy día nos tienen en la situación que ya estamos, ¿no? No es solamente decir, aprobemos, sino también hagámonos cargo de nuestra historia, veamos quiénes están por el rechazo y quiénes somos nosotros. Y creo que en ese camino estamos haciendo un gran trabajo y estoy muy contenta de lo logrado como organizaciones. ¿Qué nos parece, Manuela? Quería preguntarte lo siguiente, tú como vocera de Moatima, que ha levantado la desprivatización del agua como bandera de lucha concreta y devolverle su calidad de bien de uso público, esta demanda es una demanda transversal que creo adquirió una relevancia importante en el periodo previo al proceso constituyente. Ya los últimos 2, 3 años venía cada vez logrando mayor cantidad de simpatía en la ciudadanía producto de los estragos que estaba haciendo esta sequía, concretamente. Cuando la gente empieza a materializar, a observar cómo se empieza a secar nuestro país, toma conciencia, y creo que tomó mucha conciencia. ¿Cuánto se avanzó en la nueva constitución para llegar a este objetivo y qué falta por hacer, Manuela? Sí, yo creo que uno de los aspectos que son más transformadores en esta nueva constitución es la desprivatización del agua. Sabemos que la constitución del 80 vigente, en su artículo 19, número 24, inciso 11, establece derechos de propiedad privados por sobre el agua. Y eso ha significado hoy día que tengamos un país que más del 79% del territorio se encuentra en una situación de sequía, donde 400.000 familias hoy día se encuentran consumiendo agua de camiones aljibe, donde 7 de cada 100 personas consumen agua de camión aljibe porque no tiene agua en su casa. Mientras que en Chile el 70% del agua se utiliza para la agroindustria, mientras que en Chile solamente 140.000 derechos de agua han sido otorgados a 70.000 personas. Estamos hablando de que el 0,38% de la población tiene derechos de agua, del agua de todas y todos los chilenos. Eso es inmoral, eso no corresponde y eso es un abuso. Entonces lo que propone esta Constitución es terminar con este régimen privado del agua, que los derechos de agua pasen a ser derechos de uso, que son autorizaciones que son entregadas por la Agencia Nacional del Agua, que es un órgano técnico autónomo, con la capacidad también de realizar, de entregar, de modificar, de caducar estas autorizaciones de uso de agua, y que además tiene entre sus prioridades el consumo humano, el derecho humano al agua, la utilización sostenible y sustentable del agua, y la protección de las funciones ecosistémicas, de la mano también, obviamente, con la protección de la agricultura familiar y campesina como prioridad. Se nos dice a la gente le van a quitar los pozos, eso no es verdad, a nadie le vamos a quitar el agua. Sí, efectivamente, sí, en un territorio, en un lugar, hay una forestal que consume litros y litros de agua, hay una empresa, una paltera que consume litros de agua, y la gente al lado no tiene agua para tomar, eso Pero es Manuela, quería interrumpirte. ¿Por qué sería tan trágico decir, sí, les vamos a quitar el agua, por ejemplo, a Pérez Lloma? ¿Por qué Chile no puede No, decir? eso es lo que estaba diciendo, que en el fondo, que quienes, no es la gente campesina que tiene un pozo en Correcto, su correcto. casa la que va a estar sin agua. Eso no es el La objetivo. gente El inmoral hay objetivo, que quitarle, claro. obviamente, o sea, hoy día vivimos en un país donde los walkers tienen miles y Claro, miles de litros de agua, donde Sutil tiene miles y miles de litros de agua, donde Chaín tiene miles y miles de litros de exacto, agua. exacto. Chaín. Y entonces ahí yo creo que a esas personas efectivamente no puede ser, porque el agua para qué la tienen, para negociar, para ganar más y más dinero, perjudicando a las personas que están al lado, a las comunidades que no tienen agua para tomar, a las mamás con guagua que tienen que esperar un camión aljibe para poder bañar a los hijos. Eso es terrible y eso es una realidad y eso no lo vamos a seguir permitiendo. Pero otra cosa es que si uno tiene, no sé, 2 hectáreas o Claro, que 10 claro. hectáreas y necesita regar, pues obvio que lo va a mantener, ¿no? Si no, no tendríamos como comer verdura, es Además obvio. que con la agricultura se mantiene en las grandes ciudades. Pero sabemos que estás corta de tiempo, Manuela. Una preguntita, ¿cómo llegar a los sectores marginados que siempre se abstienen de votar, pero en esta ocasión van a tener la obligación de hacerlo? ¿Cómo explicarles las ventajas de la nueva constitución? Sin duda, sin el agua no hay vida, pero hay muchos sectores que todavía se dejan llevar por los mitos y las falsedades de estas campañas del rechazo. ¿Cómo desmentir la campaña de mentiras que ha montado estos dueños de todos los bienes de Chile? Sí, yo creo que ese es un trabajo de hormiga que tiene que ser de uno a uno muchas veces.
Ayer, por ejemplo, estuvimos con Madatima Santiago, fuimos a visitar a la comuna de Pudahuel, y fuimos a la feria, fuimos al metro, y de verdad, igual hay harto rechazo, mucha desinformación, entonces había que sentarse, explicarle a la gente, ¿y dónde la Constitución dice que le van a quitar la casa? En ningún lugar, señora, le están mintiendo. Explicarle a las personas, y de ahí como que la gente se va abriendo y dice, es que no lo había leído, hay que informar, y yo creo que hay que ser también súper humilde en transmitir la información, no podemos hacerlo como desde términos técnicos o desde como la superioridad, pero esto está súper al neoliberalismo, que sí, pero en el fondo lo que la gente necesita tener son certezas de que van a haber un aseguramiento de derechos sociales, de que se va a asegurar o sea, la seguridad social, la vivienda, la salud, la educación, que son cosas relevantes, pero también decir que esto abre un camino, que muchas cosas también se van a tener que reformular por ley, que también este es un proceso que va a ser largo, pero que sin duda todas estas mentiras que han creado es porque tampoco tienen argumentos políticos reales para controvertir el contenido de la Constitución. Y a mí me parece súper importante, ¿no? Como hoy día se ve que la derecha, que los dueños del agua, los negociantes también de la democracia cristiana y de la exconcertación, que están por el rechazo, se oponen a que entreguemos la Constitución. ¿Y eso por qué? Porque saben que si la gente la lee va a desmentir sus mentiras, porque saben de que la Constitución nos da la razón, porque saben de que la Constitución representa las luchas sociales. Entonces yo creo que hoy día la información es la herramienta para avanzar a tomar decisiones informadas. Y esas decisiones informadas, evidentemente, son representativas de lo que hemos luchado durante años, por lo que salimos a la calle y tienen que ver con el apruebo. Bueno, Manuela Arroyo, ex convencional, hoy vocera nacional de Modatima. Así que un gran abrazo, Manuela, mucho éxito y a seguir batallando porque el 4 de septiembre el pueblo de Chile apruebe esta nueva Carta Fundamental. Sí, vamos, Cariño. vamos, vamos que se puede. Un cariño grande y a toda la gente de la raíz. Muchas Besitos, chao, gracias. chao. Volvemos a este espacio, debate social, en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Les recordamos que también pueden volver a ver y escuchar estos programas en el fanpage @canal.social. Hoy nos acompaña la ex convencional Rosa Catrileo. Ella es abogada de la Universidad Católica de Temuco y diplomada en Derechos Humanos y Pueblos Indígenas del Observatorio Ciudadano. Su experiencia profesional se ha centrado en la temática de tierras y legislación indígena. Fue coordinadora de la Comisión del Sistema Político de la Convención. Bienvenida, Rosa, a este espacio. Sabemos que han estado como muy ocupados informando, dialogando, llevando este mensaje a la gente, a los pobladores, pero también les ha hecho un desgaste de tiempo esto de andar desmintiendo esta campaña de desinformación que ha montado la derecha. Es lamentable que ocurra eso, pero bueno, así se está dando. Pero yendo a la pregunta, que va en la misma línea, la derecha ha logrado instalar esta idea de que en esta constitución, esta propuesta de constitución, se pondría en un lugar de privilegio a los pueblos indígenas y que tendrían mayores atribuciones que el resto de los ciudadanos. ¿Cómo responderías tú, que fuiste parte de esta tremenda labor? ¿Cómo responderías a todos aquellos quienes les creen estas falsedades? Sí, hola, buenos días a todos. Sí, en realidad muchas gracias primero por la invitación, por el espacio de conversación tan necesario en estos días tan ajetreados, como decías tú, en donde, claro, un tiempo de lo que nosotros andamos haciendo, que es divulgar el contenido de la propuesta constitucional, que las personas la hagan suya, que les haga sentido, explicar los alcances de los artículos, qué sé yo, lo tenemos que gastar en ir explicando mitos, falsedades, mentiras que se han ido instalando. Y una de ellas es precisamente la que tú mencionas, que es que en el reconocimiento de derechos para los pueblos originarios vendrían a establecer que tienen un estatus mejor, un estatus
privilegiado con respecto a la demás población del país. Y nada más alejado de la realidad. Los derechos de los pueblos originarios, primero, en Chile están vigentes desde hace mucho tiempo, no están establecidos en la Convención Constitucional a través de la propuesta constitucional. No es así porque hay derechos que Chile se ha obligado a cumplir desde el año 2008 en adelante, con el convenio 169, que recordemos es un tratado de derechos humanos de pueblos indígenas, y también con la suscripción de instrumentos que regulan los derechos de los pueblos indígenas, que son las declaraciones tanto de la ONU como de la OEA relativas a esta materia. Entonces no es algo novedoso dentro del sistema jurídico del país y nadie ha alegado hasta ahora que tuviéramos privilegios, sino que todo lo contrario. Hay una constatación de que los pueblos originarios son un grupo, están dentro de las categorías de grupos que se encuentran en una situación desventajosa respecto de la población en general, o desde lo que algunos teóricamente llaman el grupo dominante, producto de prácticas políticas que afectan a este segmento de la población y que trae como consecuencia que se vea desfavorecido y que también reglas que continúan favoreciendo a este grupo dominante. También hay un antecedente histórico sobre un trato determinado, en este caso a pueblos originarios, en atención a la condición étnica, cultural que se mantiene, y esta discriminación histórica y prejuicios, que son prejuicios estereotipados en todo caso, han sido asimiladas por la estructura social existente en contra de los pueblos originarios. Entonces, esa situación, esa constatación, tiene que tener un efecto jurídico y es precisamente establecer derechos que permitan que este grupo, como lo son los pueblos originarios, puedan tener las condiciones para gozar en el mismo plano de igualdad que el resto de la población, los derechos de los cuales son titulares. Es un dato de la causa, por ejemplo, que una de las regiones más pobres del país es precisamente la región de la Araucanía, que tiene un 35% de población mapuche. Entonces, estamos siendo los pobres dentro de los pobres. La población indígena es la que tiene menos acceso a la educación, es la que tiene menos acceso a la salud, hay un alto porcentaje de ruralidad. Entonces, todas esas situaciones hacen que se deban tomar medidas especiales, derechos especiales, para poder materializar lo que se ha denominado el principio de igualdad, que es un principio estructural. Entonces, nada más alejado de entender que los derechos humanos sean privilegios, sino que todo lo contrario. De hecho, si lo pensáramos así, hay otros grupos que también se toman medidas, por ejemplo, los niños, y a nadie se le ha ocurrido decir que los niños tienen privilegios porque tienen, por ejemplo, el convenio de los derechos del niño, porque se toman medidas especiales bajo el principio de interés superior del niño, o las mujeres, a nadie se le ha ocurrido decir que las mujeres estamos en una situación de privilegio porque se encuentra vigente la Convención Belén do Pará, por ejemplo. Tampoco. Pero sin embargo, respecto de los pueblos originarios, cuando hablamos de los derechos de ellos, ahí sí surgen o se levantan estos prejuicios y estas mentiras respecto de que nosotros estaríamos en una situación privilegiada cuando es todo lo contrario. Rosa, bueno, un gusto tenerte en nuestro programa y Un gusto, además Luis. aprovechar de felicitarte por el trabajo inmenso que hiciste. Tuvimos la suerte de verte varias veces debatiendo, discutiendo, defendiendo con mucha argumentación, con pasión, pero con mucho respeto, así que eso queremos valorarlo. Para nuestros auditores de Radio Universidad de Chile estamos con la ex convencional Rosa Catrileo, abogada, como ya lo dijimos en la presentación, de la Universidad Católica de Temuco. Yo quiero hacerte una pregunta bien concreta, Rosa. El artículo 5 reconoce la existencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. Tú has sido bien clara en reiterarlo una y otra vez ante la majadería de aquellos que insisten y persisten en plantear que se está dividiendo el país, que se está constituyendo distintos estados dentro del territorio de nuestro país. La derecha, por otro lado, insiste en un argumento que, y aquí quiero planteártelo con el mayor cuidado. La derecha toma un aspecto que le hace sentido a los sectores populares, a los sectores que están menos informados. Y esta idea, y ayer Fuad Chahir lo decía en un programa en la televisión con una manera, yo diría, bastante vehemente y convincente, porque es un sujeto que se ha preocupado mucho de
justamente focalizarse en aquellos aspectos que pueden generar dudas a la ciudadanía. En este tema de la delimitación territorial, en donde tendría que aplicarse justamente este nuevo o este ordenamiento jurídico que, como bien decías tú, recoge toda la doctrina de los acuerdos, los tratados, las normas internacionales. No hay nada nuevo, pero dicho por Fuad Chaín con una vehemencia y una convicción ayer en televisión, claro, la gente menos, y vuelvo a reiterar, la gente menos informada puede decir sí, que peligroso. Cuando él decía toda la región de la Araucanía, desde la cordillera hasta la playa, etcétera. ¿Cómo podemos responder a eso? Porque nosotros que también estamos apoyando esto, nos enfrentamos a estas preguntas y en realidad no tenemos la expertise, el dominio que tienes tú. Esa es mi pregunta en concreto, Rosa. Sí, no, bueno, esa es una pregunta bien compleja y efectivamente vi el programa porque iba a estar Adolfo, entonces Estuvo muy bien, pude verlo, sí. Mira, ahí a mí me llama profundamente la atención la actitud que tuvo Fuad Chaín. Él fue representante de la región de la Araucanía, se hace el representante de la Araucanía y resulta que muchas personas, muchas comunidades le han dado la confianza y me llama la atención que ahora tenga esta postura y la postura que reflejó al final del programa, que fue un gran abrazo con Carla Rubilar, representante de la derecha, y que la derecha ha tenido una actitud de negar a lo largo de la historia, no solamente en el proceso constituyente, los derechos de los pueblos originarios. Pero vamos a hacernos cargo de lo que él tan vehemente planteó. Él confunde términos, primero que todo confunde términos, porque estaban hablando del artículo 79 que regula el reconocimiento de las tierras, territorios y recursos de los pueblos originarios. Y él hablaba de una restitución de territorio, decía, no, aquí quieren la restitución del territorio que va del mar a cordillera, que es toda la región de la Araucanía, incluso más. No, el artículo 79 que regula el reconocimiento de las tierras indígenas habla de la restitución de tierras indígenas, no de territorios indígenas. Y los territorios son aquel espacio geográfico donde los pueblos originarios se han desarrollado culturalmente, socialmente, espiritualmente y políticamente, y que ha permitido que nosotros subsistamos como comunidad política diferenciada. Ahora, la restitución territorial no habla de una restitución del territorio y de este espacio donde nos hemos desarrollado como pueblo, sino que habla de la restitución de las tierras que tienen el carácter de indígena y que no necesariamente coinciden con la visión de territorio. Es como decir, hoy el territorio de la comuna de Freire, por ejemplo, en la región de la Araucanía, está en manos del alcalde de la región de Freire. No es así. Cuando se habla de territorio, se habla de un espacio geográfico donde la propiedad individual o comunitaria puede desarrollarse sin ningún problema. Eso es la primera diferencia. Cuando hablamos de restitución de tierra o un reconocimiento de las tierras, o cuando hablamos de la protección especial de las tierras indígenas, estamos hablando de aquellas porciones de terreno dentro de un territorio mayor en donde hay una propiedad individual o una propiedad comunitaria, porque recordar que en el caso mapuche todavía hay propiedad comunitaria de las tierras, una que están emparados en los títulos de merced que aún no se han dividido, y otros, por ejemplo, que ha entregado la CONADI en comunidad a comunidades que ahora incluso tienen personalidad jurídica. Entonces, la restitución de tierras tiene que ver con esas porciones de terreno y no con el territorio, este espacio geográfico donde nosotros nos hemos desarrollado. Y lo otro también es señalar que en esta materia de tierras y territorios, lo que hace el artículo, lo que hace la propuesta constitucional es precisamente materializar algo que está vigente actualmente en el ordenamiento jurídico chileno. El convenio 169 habla del reconocimiento y establece la obligación del Estado de reconocer, demarcar, titular las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas. Entonces, ¿es coherente con el artículo 5, Rosa? ¿Es coherente entonces totalmente con el artículo 5 de la Constitución? Porque este le entrega atribuciones específicamente, ¿sí?
Absolutamente, absolutamente. Lo que está haciendo la Constitución en materia de derechos indígenas es demarcar, delimitar el ejercicio de estos derechos de los cuales nosotros ya somos titulares. De hecho, de no aprobarse la propuesta de nueva Constitución, que lo dudo que no se vaya a aprobar, pero pongámonos en ese escenario, los derechos de los pueblos indígenas están igualmente resguardados por la ratificación y la vigencia del convenio 169 y los otros instrumentos. Entonces, no se está cambiando nada del sistema, sino que se está demarcando, delimitando el ejercicio de estos derechos. Estamos ordenando la casa, tanto que les gusta hablar de la casa, bueno, estamos ordenando la casa para que podamos ejercer de buena manera esos derechos. Así es. Rosa, pero escuchándote, no sé, me salta una duda, tal vez tú nos puedes aclarar. Porque te escucho y siempre la región de la Araucanía es como la más golpeada, donde hay mayor tasa de cesantía, donde está la mayor pobreza. ¿Por qué siendo esa la región de la Araucanía, donde hay mayor población mapuche, es tan fuerte electoralmente la derecha? Así, una amiga viajó para allá y dice que en los fondos están tremendos carteles diciendo por qué no hay que aprobar, y la gente dice, por eso yo no voy a aprobar. Efectivamente, ya nosotros tenemos alta presencia, somos una de las regiones que tiene un porcentaje de población mapuche, en este caso muy alta, pero somos minoría. Nosotros somos el 35%, aunque nosotros votáramos todos los mapuches iguales, cosa que no es así, porque como todo pueblo tenemos diversas posiciones políticas, pero aunque nos pusiéramos ese 35% de acuerdo, no definimos ninguna elección en la región de la Araucanía. Así de claro. Aquí hay, al tener alta presencia mapuche, nosotros lo que hemos conversado y lo que siempre analizamos es que precisamente eso lleva también a una polarización y a que la discriminación que está presente a lo largo del país allá sea mucho más marcada. Entonces se extrapolan, extreman las posiciones y eso lleva a, por ejemplo, que la derecha saque créditos de eso, enarbolando, es cierto, los discursos de seguridad que le sirven a ellos, no nos sirven a nosotros, les sirven a ellos para poder instalar sus discursos electorales y que sacan provecho. Los únicos que sacan provecho del tema de la seguridad, de la violencia, es la derecha. Claro. A nosotros nosotros no estamos de acuerdo con eso y estamos tomando medidas para enmarcar y para solucionar problemas, pero pareciera dar a entender que a los que les conviene que estos problemas sigan por los réditos que sacan electorales, políticos, es precisamente al sector conservador. Y también hay un marcado clientelismo político, también no lo vamos a negar. Se han hecho, y lo mismo que yo señalaba, por ejemplo, en el caso de Fuad Chahín, hay un clientelismo, hay un asistencialismo que se aprovecha de la exclusión, que se aprovecha de la pobreza, que se aprovecha de la necesidad y que le ha rendido créditos también a ellos. Eso está cambiando, hay una mayor conciencia en las comunidades de que es bueno ir fortaleciendo nuestra fuerza política propia y eso se vio reflejado, por ejemplo, en las votaciones de convencionales. Si ustedes se fijan, nosotros tuvimos más de 40 duplas en mapuche, candidatos a convencionales, y ahí hubo mucho dinero para candidatos que iban con posiciones políticas de derecha y fueron los menos votados, a pesar de tener la más alta cantidad de dinero a disposición para sus campañas electorales. Y quienes salimos elegidos no teníamos la tendencia no éramos conservadores, no éramos de derecha. Y lo otro que las que ganaron fuimos las mujeres. Sí, son muy destacados. Tuvo que hacer una corrección de paridad en 2 casos. Las mujeres fuimos las que ganamos en el caso de las convencionales y ahí uno puede sacar las conclusiones porque ahí solamente votaron mapuche, por ejemplo. Mira aquí bien. La única elección. Rosa, mira, te quiero cambiar de punto porque sabemos que estás con el tiempo acotado, pero una pregunta que no podemos dejar de formulártela, que tiene que ver con otro tema. ¿Qué piensas de este debate que se ha abierto desde la élite, porque no es desde el pueblo, y que se ha instalado muy fuertemente de permitir que sea el Congreso actual el que modifique lo redactado por la convención democráticamente elegida por nuestro pueblo? Entraría en pugna nuevamente el poder constituyente con el poder constituido. O sea,
La gente vota apruebo, que yo también, al igual que tú, creo que el apruebo va a ganar, a pesar de toda la campaña del terror. ¿Y qué piensas de eso? Sí, mira, la posición mía es que no hay, primero, no hay tercera vía. Aquí hay ¿Qué me parece? dos opciones. Muy bien. O aprobamos la nueva constitución o no. No hay otra opción. Ahora, efectivamente, en un Estado democrático, a mí yo no estoy de acuerdo en que se tenga que modificar la constitución inmediatamente, porque ni siquiera Claro. vamos a dar la posibilidad de implementación, o sea, ni siquiera vamos a dictar las leyes de implementación y ya la vamos a estar cambiando. Eso me parece que se contradice con el espíritu democrático que debiera tener y el nacimiento democrático que tiene la propuesta constitucional, con un órgano paritario, un órgano diverso, un órgano representativo, como nunca antes en la historia de Chile. Ahora, efectivamente, bueno, estos son los juegos o las reglas de la democracia también. El Congreso Nacional tiene una legitimidad democrática que no se puede desconocer. Fueron personas que resultaron elegidas en procesos eleccionarios que tuvimos recientemente, y efectivamente está dentro de sus facultades modificar, porque nosotros no presentamos una constitución pétrea, tanto que les gusta esa palabra y la han utilizado mucho, y por lo tanto efectivamente establecimos mecanismos de modificación. Políticamente no sé si es correcto, jurídicamente está dentro de las facultades. Yo no estoy de acuerdo en que la modifiquen de inmediato, porque démosle la oportunidad de que se pueda materializar, de que se pueda implementar. Si no, esto fue un ejercicio meramente simbólico, porque finalmente igual va a ser el Congreso la que la población dijo que no fuera, claramente con un 80%, quien va a terminar redactando la propuesta constitucional que nos va a regir por 30 o 40 años más, eso espero. Rosa, bueno, se dice por allí que no es perfecta, pero es un tremendo y gran paso la propuesta de la nueva Constitución. ¿Cuáles serían los siguientes pasos luego de triunfar el apruebo? Nosotros todos estamos seguros que vamos a ganar con el apruebo, pero ¿cuáles serían los siguientes pasos para seguir avanzando en derechos sociales de los pueblos originarios y de las mayorías que hoy sufren la más absoluta desigualdad? Porque convengamos que de allí es la tremenda batalla. Sí, de la mano con la respuesta anterior, viene, esto no termina aquí, nosotros siempre lo hemos planteado, estos son los cimientos, pero la carne, el cuerpo, se la van a dar las leyes de implementación. Hay muchos mandatos al legislador para poder darle carne a los derechos que nosotros hemos planteado que se deben reconocer y que se deben respetar y garantizar en la propuesta constitucional. Por ejemplo, el tema de en materia indígena, el tema de las autonomías territoriales indígenas, que se ha utilizado tanto también para decir que se va a dividir el país cuando es una entidad territorial más dentro de la división política administrativa del Estado. Se tiene que regular a través de ley la implementación, las atribuciones, las funciones, la forma de coordinación con las demás entidades territoriales, las autoridades que van a tener, cómo se van a relacionar, cómo se va a rendir cuenta, etcétera. Entonces, eso son batallas que van a tener que darse ahora en el actual Congreso y en el futuro Poder Legislativo, donde está el desafío de no abandonar, ¿cierto?, la lucha por el respeto y la materialización de derechos que nosotros hemos dado. Y no solamente los pueblos originarios, sino que también todos quienes conformamos este país, el pueblo chileno, como lo hemos denominado, donde estamos incluidos los indígenas, en materia de salud, en materia de implementación de la seguridad social. Se viene la discusión respecto del sistema de pensiones, se viene la discusión respecto del sistema de educación, en que vamos a tener que estar pendientes y vamos a tener que también estar presente con propuestas y materializando las ideas que a nosotros teníamos cuando discutimos estos derechos. Entonces, Sí, no hay que abandonar el barco, hay que seguir ahí. Rosa, la última pregunta, porque sabemos que estás con el tiempo muy breve. ¿Es probable que el Congreso, una vez que se apruebe esta Carta Fundamental, intente hacer modificaciones de carácter estructural, especialmente en el terreno político? Sí. El Senado ha mostrado una defensa corporativa
y esto es complejo porque para poder hacer esas transformaciones tendría que negociar y podría negociarse en términos de ir desfigurando, desnaturalizando los principios que se conformaron en la carta que se presenta a nuestro pueblo, porque bien decías tú, hay que materializar ahora a través de normas, de leyes, todos estos principios que quedaron muy bien consagrados en la Constitución, que por supuesto hay cosas insuficientes. El movimiento Noma FP quería mucho más, bueno, pero Sí. se avanzó un paso y como hemos dicho, el 4 de septiembre es el punto de llegada de la primera parte, ahí se abre todo un proceso gigantesco. Esta última pregunta, ¿cómo tienes temor a que se pueda desnaturalizar en el Congreso, Rosa? Mira, de aprobarse la propuesta constitucional, yo confío en la ciudadanía, porque hay capítulos que están protegidos por los plebiscitos. Y Claro. más que protegido es donde la ciudadanía tiene la última palabra. Yo siempre estoy diciendo, aquí se acabaron estas cocinas políticas, ¿cierto? Estos acuerdos entre cuatro paredes, cuando tenemos capítulos, por ejemplo, de sistema político, cuando tenemos capítulos como el de derechos fundamentales, que en el caso de aprobarse reforma, va a ser la ciudadanía la que va a tener la última palabra con los plebiscitos que nosotros establecimos para las reformas constitucionales. Y si hay un acuerdo mayoritario en los 2/3, significa que es un acuerdo amplio y que por lo tanto va a tener esta legitimidad. Estamos preparados, igual siempre hay un temor, ¿cierto? No hay confianza en esta institucionalidad que ha usufructuado y que se ha acomodado con el sistema actual. Si tampoco es tan novedoso que no estén con las banderas del apruebo, con las banderas de la defensa de la propuesta constitucional, porque pierden la comodidad y la administración del poder que han tenido hasta ahora, y nos metemos las mujeres, nos metemos los pueblos originarios, nos metemos las regiones. Entonces obviamente que iba a haber una reacción frente a eso, como se dice en el campo, como gato de espalda. Muy clarita en sus afirmaciones, Rosa. Te agradecemos el tiempo, sabemos que estás acotada, que tienes una agenda muy apretada, así que muchas gracias Muchas gracias. Sí. por tu No, a participación. ustedes, muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto conversar con ustedes, los ubico y por supuesto los admiro mucho, así Nosotros que también, te un placer. admiramos mucho, Rosa, mucha admiración, mucho cariño, así que un abrazo grande a la distancia, esperamos que nos podamos encontrar pronto aquí y En darnos un forma abrazo de personal. verdad. Sí. Ah, que te vaya Sí, muy bien. un abrazo, que esté muy bien.